para saludar y reencontrarse conjuntamente con los suyos y poder dirigirse a ellos. El país está pasando por una situación muy difícil. No se puede. Carmen. Ya te vas a sentar acá. En breve momento vamos a dar inicio a esta Escuela de Formación Política e Ideológica del Partido Antauro, que lo dirige la doctora Pilar Roca. Esta escuela, perteneciente a la Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Republicanos y Obreros, entra en función el año pasado para adoctrinar y dirigir lo que viene a ser el pensamiento y la ideología de nuestra organización política y a su vez el análisis de la coyuntura política y de la realidad nacional en el que vivimos. Compatriotas todos, tengan ustedes muy buenas noches. De esta manera vamos a dar inicio a esta reapertura de la Escuela de Formación Política y Ideológica del Partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros. En primer término, vamos a tener las palabras de la doctora Pilar Roca, directora de las escuelas de escuelas políticas del Partido Antauro. A ustedes, un fuerte voto de aplausos. Efectivamente hemos ya logrado la institución del partido, es un paso, pero tenemos otros pasos más, ¿no?, que seguir adelante. Entonces, de los pasos, nosotros hemos tenido una escuela que duró aproximadamente 3 meses y un poquito más, ¿no? Esa escuela se clausuró y siguieron lo que llamamos las charlas de coyuntura, ¿no? Entonces ahora reabrimos las escuelas. Pero como ustedes comprenderán, estamos en vísperas, prácticamente, porque 2 meses pasan volando, estamos en vísperas de un congreso. Entonces, ¿qué va a hacer las escuelas? La primera escuela, ¿no?, lo que va a hacer, y empezamos el día 23 y 24, es conversar con los alumnos sobre lo que es el estatuto. Para inscribirnos hemos tenido que tener un estatuto. La comisión de inscripción, parece que la dirigió Rubén, ¿no? Ellos lograron su objetivo, que era estar inscritos. Y entonces ellos, para estar inscritos, han hecho un estatuto. Ese estatuto es el que nos va a regir. ¿No se escucha? Perdón, ¿no se escucha al fondo? Sí se escucha. Ya. Entonces, el estatuto es el documento, nuestra partida de nacimiento, digamos, ¿no? Para tener la partida de nacimiento, que es la inscripción, es como la madre, ¿no?, que no tiene que embarazarse. Y parte de eso es el estatuto, ¿no? Entonces, ese es lo que nos rige. El estatuto también tiene un reglamento, que es el Reglamento Nacional de Elecciones, ¿no? Y entonces David Tejada, el economista David Tejada, que siguiendo con nuestra mecánica, van a ser el miércoles 24, 2 horas, 1 hora es exposición de David, la mayoría de alumnos ya lo conocen, ¿no? Y después de la hora, traigan ustedes su estatuto, traigan ustedes su reglamento y traigan sus preguntas y sus dudas. ¿Para qué? Para que no sea una clase que por primera vez van a escuchar. No, tienen que traer sus preguntas, sus dudas para
que David, en la medida de sus posibilidades, lo resuelva. Si no puede resolverlo, tendrá que decir y quedar con una respuesta a posteriori, ¿no? Entendemos que va a poder en general, ¿no? Pero a veces hay alguna pregunta. Entonces, esas son las dos primeras charlas que nosotros vamos a tener. Siguiendo con eso, tenemos que en el programa de Antauro Humala, ¿no? El programa que todos estamos de acuerdo, es la Constitución y es llevar un proceso constitucional, reforma, congreso, ya se verá que cómo va a ser en ese momento. Pero sí tenemos que saber qué es la Constitución de 1979 y qué es la de 1993. Esto estará a cargo de la doctora Carmen Huidobro, que va a explicar, y del doctor Diego Mota. Van a explicar semejanzas y diferencias y qué país quiere cada constitución, porque la constitución es para proyectar un tipo de país, ¿no? Y qué país queremos nosotros. Entonces va a haber un trabajo también igual de 2 días con la doctora Carmen y el doctor Diego, y eso va a ser, estamos hablando de miércoles y jueves. Después tenemos el doctor Ota, que es un sociólogo, también ha tenido cargos importantes. Él va a explicar lo que es las etnias, nacionalismo y Estado, ¿no? Porque somos etnocaceristas. Entonces tenemos que saber bien claro qué cosa es una etnia y por qué nos llamamos etnocaceristas. Esto va a estar a cargo del sociólogo Ota, ¿no? Vicente Ota. El día jueves 8 vamos a tener a Jorge Castro, muy conocido por todos nosotros, que va a dar poder político en el Perú. O sea, Jorge va a hacer una explicación del poder político en el Perú. Después de eso entramos en algo diferente, que es políticas públicas, ¿no? Ahí va a estar Vicente Reinaldo Apóstol, ¿no? Que vamos a hablar del estudio, nosotros sí o no, y ir buscando y acomodando donde podríamos ser eficientes, ¿no? Se requiere honradez fundamentalmente, capacidad y honradez. Si no hay honradez, vamos mal. Si no hay honradez, nos van a sacar, nos van a hacer realmente y nos van a votar rápidamente. Entonces tiene que ser una ética y una moral, ¿no? De acuerdo a la cosmovisión andina, ¿no? Entonces tenemos que tener esto muy claro, ¿no? Y así vamos a ir hasta el final, que Jorge Perazo va a estar como órgano que se elijan a los delegados. Voy a entrar luego a hablar de eso, de delegado pleno, de cuarto tema. Vamos trabajando. Sí, lo dejo ahí nomás, no le toco nada. Ya. Esto es lo que presentamos hoy día. Y esta es la temática que se ha elaborado para que todos estemos aptos y entendamos lo que es este país. Entonces empezamos en Quilca, ¿no? A partir del 23, como siempre, a las 7 de la noche, 2 horas, porque si no se cansan mucho, ¿no? Entonces pido que todo el que esté interesado vaya, ¿no? Y van a tener los profes realmente buenos, todos de alto nivel, ¿no? Y van a poder estudiar. Yo les pido a todos que lleven algo con que escribir, papel, un cuaderno, lo que más les parezca, y que tengan todos sus documentos elementales. Del internet pueden bajar, ahí está todo. Está el reglamento, está el estatuto, está todo. O sea que de ahí bajen y ya lleven ustedes y vayan leyendo y vayan a plantear más bien dudas, ¿no? Y cosas que no entendieron también. Bueno, eso es todo lo que yo tenía que decir y le paso el micrófono a San Pablo, ¿no? Han sido las palabras de la directora de las escuelas de formación ideológica del partido. Agradecemos su entusiasmo, su dedicación, su tiempo por hacer grande y que se multiplique y llegue a la mayoría de los compatriotas a nivel nacional. Seguidamente tenemos las palabras del mayor Antauro Humala, líder del etnocacerismo, quien abordará temas de la organización política Antauro, sobre la coyuntura nacional y el rol que cumple el partido de cara a las próximas elecciones y a la problemática del país. Fuertes palmas para el mayor. Gracias. Buenas noches, compatriotas. Estamos acá en una fecha bastante significativa porque estamos inaugurando
en este año 2024, la Escuela Política de la Alianza Nacional del Trabajo, Agricultores, Universitarios, Profesionistas y Obreros, que acaba de ser reconocida por el Estado peruano como parte del sistema electoral nacional. O sea, ya no somos los clandestinos de antes, estamos dentro del sistema. Y eso para nosotros nos ha podido costar un cortocircuito. Una organización que ha estado desde su creación, desde su insurgir, desde su primera reunión, en una situación de oposición al Estado, grupo colonial, que llamamos nosotros. Y ahora, con la inscripción, estamos dentro del musgo, con la consigna de transformar desde dentro lo que no pudimos demoler desde fuera. Esto involucra para nosotros una refundación republicana, es decir, una segunda república. Cuando hablamos de segunda república, necesariamente estamos hablando de un nuevo contrato social, de un nuevo pacto, de una nueva constitución, por consiguiente, de una asamblea constituyente. Y en el fondo, para nosotros, ese es el meollo de la próxima campaña electoral. O se continúa tal como estamos en decadencia, o orientamos una empresa nacional. Ya lo sabemos, hace medio siglo hubo un intento de un general, era comandante general del ejército y jefe del Comando Supremo de las Fuerzas Armadas, y le dio un golpe de Estado a Fernando Belaúnde en los años 60, dándole castristas. El ejército peruano barre con las guerrillas en 6 meses. 6 meses después da un golpe de Estado, toma el poder y crea un proyecto nacional y efectúa transformaciones sociales, muchas de las cuales pretendían esas guerrillas, pero fueron transformaciones de índole nacionalista. Es decir, se levantó una olla de presión social acumulada durante décadas. Ahora, 50 años transcurridos, urge levantar nuevamente esa olla de presión social acumulada. Esa rabia acumulada tiene que ser desfogada. Hace 2 días, 3 días, hemos sido testigos de un incidente o un episodio bastante significativo, bastante dramático en Ayacucho. La persona que ejerce la presidencia y que personifica a la nación fue, digamos, no digo atacada, pero fue víctima de un incidente por parte de una ciudadana ayacuchana, víctima o pariente de las víctimas de la matanza ocurridas entre diciembre del 2022 y marzo del 2023. Obviamente, la Alianza Nacional del Trabajo, Agricultores, Universitarios, Profesionistas y Obreros se solidariza con esta compatriota, porque entendemos que personifica el sentir, el dolor, la rabia de la gran mayoría poblacional. Entonces, para nosotros, estamos viendo todos los mensajes de la partidocracia y todas son de solidaridad con el gobierno, o sea, con la dupla criminal Boluarte-Otárola. La Alianza Nacional del Trabajo es la única organización que en el momento que se dieron los hechos se manifestó a favor.
de estos compatriotas. Entonces, lo que quiero decir es que esto es bastante significativo porque puede implicar una real caída del régimen, porque es la repercusión que está tomando en Ayacucho que está desencadenando un efecto en cadena para la redundancia. ¿Esto qué implica? Que no estamos seguros que las elecciones, o sea, el proceso electoral que se viene va a ser el 2026. Un incidente más y se tiene el 2025 la elección. Y nosotros estamos recién reunidos acá. Y recién con la inscripción. Entonces tenemos tanto que hacer en este año que puede ser el único de trabajo que tengamos. Vamos a competir con por lo menos ahorita somos 25 organizaciones. Seguramente en el transcurrir del año se van a inscribir unas 5 más. Es decir, 30 organizaciones políticas van a participar. Nunca antes se ha dado un escenario así, jamás. Entonces, para nosotros esto es un reto, porque ya no se trata de capturar un cuartel, capturar una comisaría, capturar una mina. Es totalmente opuesta a la estrategia, o totalmente distinta. Y en esa estrategia, obviamente, la formación de cuadros es importantísima, es básica. Una escuela de gobierno. ¿Por qué, compatriotas? Porque no me cabe duda que en 2026 o 2025 vamos a tener un rol bastante honorable en el resultado de esa competencia electoral, a la cual, por vez primera, el etnonacionalismo va a competir. Debimos haber sido representados con la victoria electoral del año 2011, pero ya es historia pasada, ya se sabe, hubo una gran traición y han tenido que pasar 12 años, o perdón, hasta el 2026, 15 años, de 2011 al 2026, para que se tenga una segunda oportunidad del etnonacionalismo. Y por eso la formación de cuadros es importantísima. Antes del Antahuaylazo había una organización etnopaterista fuerte en el sur. Sigue existiendo esa organización. Nos urge, ahora como Antauro, como Alianza Nacional del Trabajo, expandir esa organización al norte y a la selva, al oriente. Es por eso que, como ha dicho la compañera Pilar, se viene un congreso partidario el 5, 6 y 7 de abril. Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de abril. Entonces tenemos todos estos meses, febrero, marzo y esta quincena de enero en que vamos a incentivar los plenarios regionales para garantizar el éxito del Congreso. Un Congreso que va a ser evidentemente organizativo, pero también ideológico. Les digo esto porque precisamente cuando hemos hablado al inicio de esta disertación hemos tocado el tema de la Constitución del año 79, el artículo 307. Entonces, esto ya es sabido, está en nuestro plan de trabajo, está en nuestro plan de gobierno. Vamos a aplicar a rajatabla, al pie de la letra y draconianamente el artículo 307, con lo cual nos va a facultar a iniciar ya con la ley en la mano, con la Constitución legítima en la mano, un proceso de cambios profundos de la sociedad peruana. Debemos, obviamente, si hemos ganado la elección, tenemos las riendas del Estado, donde el pueblo nos ha dado esa responsabilidad. Y vamos a cumplir nuestro plan de gobierno al pie de la letra. Y para eso tenemos que tener una militancia férrea. Ustedes saben que el organigrama del Estado peruano, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, es una monstruosidad. Yo he querido, bueno, me estoy instruyendo, porque estoy seguro que ningún candidato conoce el organigrama del Estado peruano. Y nosotros sí debemos conocerlo para saber a qué nos estamos metiendo, para no ser el ridículo, como la mayoría de los partidos que logran ser electos. No solamente hablo de la ineptitud de Perú Libre con Pedro Castillo, hablo también del resto de partidos anteriores, de derecha inclusive, la mayoría, incluido el falso Partido Nacionalista, incluido el APRA, todos han hecho el ridículo tal como estamos viendo ahora, están los resultados. Al árbol se conoce por sus frutos. Y para nosotros esta escuela es tan importante, no porque nos lo han contado, no porque lo hemos leído, es importante porque lo hemos experimentado.
justamente cuando éramos espermatozoides todavía, cuando recién iniciamos la ocupa, nos veían como unos dementes, como unos loquitos, como unos trastornados, sacando un periodiquito diseminado por grupos de reservistas, planteando las banderas que ahora son generalizadas como la Asamblea Constituyente y pena capital por alta corrupción. Pues en ese entonces se logró dar los cimientos de una buena organización que 5 años después hizo una rebelión y ganó 2 veces la primera vuelta presidencial en 2006 y 2011. Para eso, sin capital, porque lo hicimos sin capital, el planteamiento ideológico era muy bueno, tan bueno que captaba población, 1/3 del electorado. ¿Por qué? Porque el mensaje nacionalista era bueno y el mensajero era mejor un reservista, un soldado del pueblo, un soldado con un mensaje de cambio. Entonces, esos soldados no vendían la prensa solamente, también la proclamaban, eran conferencistas de aldea, conferencistas de micro interprovincial. Y esa gente eran licenciados, que salían de los cuarteles cuando había el servicio militar obligatorio, eran captados a unos locales que nosotros teníamos, que eran las escuelas políticas. Desde ese entonces las direccionó el compatriota ya fallecido Fernando Bobbio, filósofo, profesor emérito de San Marcos, que me acompañó al Altahuaylazo, pero para mí él fue uno de los gestores, porque él direccionó una escuela que convirtió a una provincia del sur y sublevarse contra un presidente traidor y corrupto. Entonces, eso, hacer que un muchacho que no tiene sueldo, que vive en las justas del periódico que venga, que vaya, viaje a una ciudad como Andahuaylas, duerme en los cerros 2 o 3 días, se junten en los cerros y bajen de los cerros sin armas y capturen un cuartel con gente armada y se matan durante 3 o 4 días y después soporten prisión. Entonces, toda esa convicción, obviamente son gente anormal, que no son normales, son raros, son anormales, pero yo digo que el cacerismo es un partido de anormales, como nosotros, pero anormales sobredotados, valerosos. Entonces, para lograr que un joven, hombre, mujer, haga eso, tiene que tener una convicción ideológica potente. Y eso se logra con una formación política en una escuela. Ahora, por supuesto, no se trata de capturar un cuartel, se trata de ganar una elección. Y para eso tenemos que tener una escuela ideológica potente también, porque la ideología suple a veces al capital. A mí, cuando estaba, antes de ser sentenciado a 25 años por el Altahuaylazo, una de las preguntas que me hizo la fiscal fue cómo había subvencionado el Altahuaylazo, porque ella seguramente pensaba que había recibido algunos millones, pero no, le dije claramente, son 600 reservistas, calculen 600 reservistas, 600 por 30 soles el pasaje de Lima a Andahuaylas, sin pasaje de retorno de ella nada más, no sale más de 20.000 soles. Eso lo he hecho con la billetera, con la plata de la familia Humaracazo, que éramos los que teníamos el local del periódico. Entonces, si yo hubiera valorado, porque en verdad cada uno de los reservistas fue con la suya, la gente fue con la suya, durmieron en los cerros, durmieron en las plazas. Entonces, eso se forja, eso no sale de la noche a la mañana. Y se ha hecho 2 rebeliones con ese tipo de ideología, con ese tipo de formación. Entonces, para nosotros, el etnocacerismo, que es la base de la Alianza Nacional del Trabajo actual, tiene su fortaleza a 2 factores para mí primordiales: la escuela política y la prensa nacionalista, que en ese entonces arrasábamos con ventas, sacábamos más que el Grupo Comercio Juntos. Entonces son cosas que no nos han enseñado en los libros, nos lo hemos experimentado y nos ha dado resultados. Nos ha dado tremendos resultados.
el resultado que hemos logrado encaramar a un fulano en la presidencia de la República. Repito, tenemos la potencia para poner presidente. Simplemente ahora tenemos que corregir el tema de la traición, el tema ideológico, la fortaleza ideológica. Entonces, de alguna manera, esta escuela va a sufrir este defecto del cual sufrimos anteriormente. Entonces, compatriotas, dentro de la dirigencia que tenemos que tener, se supone que cada partido político es un gabinete en potencia. Se supone que hay un comité ejecutivo nacional y ese comité ejecutivo nacional es un gabinete en potencia. Por consiguiente, tenemos que seleccionar lo mejor de la materia gris del país. ¿Por qué? Porque vamos a dar un nuevo discurso. ¿A qué me refiero? Me refiero al término globalismo. Cuando hablamos de globalismo, estamos hablando de globalizadores y globalizados. Estamos hablando de vencedores y vencidos. Y hasta ahora nuestro rol en el concierto internacional es de vencidos. ¿Por qué? Porque estamos sometidos, digamos, en lo que las ciencias sociales denominan globo-colonialismo. Y ahí, compatriotas, no hay ninguna manera de lograr salir de esta situación. Entonces, ¿qué corresponde? Corresponde, obviamente, en una elección, una alianza, un frente. Esas cosas las podemos debatir todavía. Porque, si bien es cierto, hay 30 candidaturas, sabemos que esas candidaturas, en verdad, van a ser, digamos, desconocidos en su gran mayoría. Y se va a pasar a la segunda vuelta, dada la cantidad de partidocracia que hay inscrita, hasta con 108%. Dentro de esta situación, obviamente consideramos que la opción nacionalista tiene asegurado su pasaje a la segunda vuelta, siempre y cuando trabajemos con este ley. Por consiguiente, en esta escuela no solo vamos a tratar los puntos ideológicos primordiales como la contradicción entre la Constitución del 79 y la Constitución del 93, la situación de los medios de comunicación, de la televisión, los 10 puntos que tenemos que arrancan, repito, por nuevo contrato social. No puede ver un extranjero con trabajo en tanto ellos son perones ocupados, etcétera. Entonces, debemos también entender que el partido no solamente es partido. Acá hoy estamos reunidos, sino el partido ya está en todos sitios. Tenemos comités ahorita en todas las regiones del Perú. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo voy a tener que emprender viajes y mi vida prácticamente va a ser en provincias durante todo este año 2024. Eso implica que tengamos no solamente una escuela fuera en Lima, sino principalmente en cada provincia. Y eso es lo que estamos careciendo. Pero aún así, yo me digo, compatriotas, estamos mejor que el resto. Estamos mejor que el resto del partido. Sabemos también que existe toda una campaña contra la inscripción de nuestra organización. Todos los días estamos siendo objeto de ataques del grupo Willax y del grupo Expreso y La Razón. También se sumó el comercio. Bueno, el comercio siempre ha sido nuestro enemigo. Entonces, les quiero hacer recordar que esa es nuestra vida. Siempre la televisión y siempre la prensa, el grupo Comercio, el grupo La República, el grupo Expreso, siempre nos ha visto como adversarios. Y eso nos ha ayudado bastante, porque justamente por eso hemos crecido. Por eso yo les digo, compatriotas, cuando ustedes vean que el comercio hable bien de mí, que Willax hable bien de mí, ese día yo habré dejado de ser Antauro. Ese día yo soy Antauro.
Entonces, nosotros debemos tener, yo no soy, digamos, ahorita yo soy un militante del partido Antagua. El compatriota Marco Vizcarra, que es el secretario general actual, está ahorita en Arequipa, justamente en labores partidarias. Y el Congreso de abril se va a establecer, se va a reestructurar la cúpula del partido, en la que yo asumiré la presidencia del compatriota Marco, el secretario general, y así todo se va estableciendo en el escalafón. Esto lo digo porque ahora las reglas electorales son más celosas que antes. Ahora la plancha presidencial tiene que ser nativa, nata del partido. Solamente se preservan el 20% limitados en las listas parlamentarias y en las listas seguramente municipales. Entonces, obviamente para nosotros, esta suerte de la ley de partidos que la han hecho gente como el señor Cuesta Soltería, que nunca ha tenido un partido, pero él es el que conquista cómo deben ser los partidos, tenemos lamentablemente que seguirnos al pie de la letra, porque esa fue nuestra posición cuando salimos de la prisión. Con las reglas del enemigo, jugarle su cancha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la escuela política debemos ser expertos en la ley de partidos. Conocer los detalles. Por ejemplo, acá en este auditorio hay un 5% de damas y un 95% de varones. Entonces, ahorita la ley de partido nos exige 50% para todo. Para todo. No solo para las candidaturas listas con candidatos a 130 congresistas. 65 varones y 65 damas. También para los comités. Lean bien el estatuto. Entonces yo he estado viendo el estatuto y he visto que nuestros comités 90% varones y 10% mujeres. Y se ve también el Andahuaylazo. De los 170 presos que tuvimos por Andahuaylas, solamente hubo 5 mujeres, 165 varones. Entonces, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que captar a nuestras compatriotas, porque quieren compartir la revolución con nosotros. Porque así también nos lo ordena la ley electoral. Y ese es el gran problema que tiene el nacionalismo ahorita. Entonces es un punto que debemos desarrollar, que debemos solucionar. Esa cuestión de verdad es preocupante. Y dentro de esta escuela, repito, estamos, como dijo Pilar, buscando captar lo mejor de las materias nacionalistas del Perú. Entonces, entre las personalidades considero que van a instruir, aparte de Pilar, que es, ya sabemos, su trayectoria, cineasta y escritora etnonacionalista, también podemos nombrarlo para la cuestión energética al doctor Jorge Manco Zaponete, que es un experto en hidrocarburos, y en cuanto a problemas actuales, como el caso Lavajato. Lavajato es muy importante para nosotros. Ahí tenemos al excongresista, exmontacerista Jorge Castro, tacneño. Entonces, él fue el presidente de la Comisión Lavajato y actualmente, seguramente con el excongresista Juan Pari, son los que conocen más de este latrocinio, de esta gran tradición presidencial que es Odebrecht. Para nosotros es importantísimo, porque ya lo saben cuál es nuestra posición. Para nosotros, Lavajato, Odebrecht, baja corrupción es traición a la patria, y como tal lo vamos a tratar, y tenemos para demostrarlo sobradamente con argumentos contundentes y totalmente racionales. Entonces, en esta captación de materias gris intelectuales tenemos también a Héctor Bejar. A Héctor Bejar, nonagenario, una enciclopedia y colaborador del general Velasco. Ahora, como después con el Morato, estos señores de la extrema derecha ven subversivos por todo sitio, en las paredes, por todo el techo, en la ventana. Entonces, obviamente, para ellos digerir eso es demasiado. Pero nosotros estamos curados contra el susto, salimos de las prisiones. Y somos veteranos de la guerra interna también. Entonces, a nosotros no nos pueden terruquear.
Con nosotros no pueden lograr eso y no jamás lo van a hacer. Entonces nosotros sí tenemos capacidad y argumentos para hacer un eje de convocatoria, pero intelectualidad patriótica. O sea, es verdad, inclusive de derecha patriota también. ¿Por qué? Porque si ustedes ven los 10 puntos que tenemos, estos 10 puntos no necesariamente se pueden clasificar en función a criterios de capitalismo o comunismo. Acá los criterios, repito, son de globalismo versus nacionalismo. Por decir, cuando decimos no puede haber un extranjero con trabajo en tanto hay un foro peruano desocupado, esta consigna se puede clasificar como de derecha o como de izquierda. Porque yo pienso que si hubiera un país como Israel, o un país como Suiza, o un país como Cuba, o sea, tan diferentes políticamente, socialmente, si hubieran soportado un tercio del siglo de presidentes ladrones y delincuentes, hubieran tenido que aplicar esta medida, como que la pena capital por alta corrupción. Entonces son medidas que no necesariamente se pueden clasificar de derecha y de izquierda. Son medidas de sentido común patriótico. Sentido común patriótico. ¿Y el patriotismo qué es? El patriotismo es la versión sentimental del nacionalismo. Y en ese nacionalismo vamos a tener un problema. ¿Y cuál va a ser el problema? El problema es que si vamos a hacer un gobierno nacionalista, tenemos que definir la nacionalidad. O sea, y aquí siempre voy a esta situación tan polémica. Hemos tenido, compatriotas, 2 presidentes extranjeros totalmente. Un japonés y un norteamericano. Hablo de Fujimori y hablo de Kuczynski. Y cuando digo que es japonés y otro es norteamericano, lo digo porque étnicamente, culturalmente, todo, son extranjeros. Pregunto, DNI hasta tal punto de llegar a ser presidente de la República. Entonces, obviamente, el DNI, el código de barras, le da la nacionalidad. Y también se la dio la nacionalidad a Elian Carr. Ella sacó su DNI de Cusco, fue público. O sea, desde ese punto de vista, Elian Carr, totalmente extranjera, sería más peruana que todos nosotros, porque sacó DNI del Cusco, yo lo sacó de Surco, seguramente algunos de mí. ¿A qué quiero ir? Quiero ir a que para nosotros, desde el punto de vista nacionalista, auténticamente no nacionalista, el DNI, el código de barras, no es suficiente para garantizar la nacionalidad que nosotros contemplamos. Porque para nosotros esa nacionalidad, más que el DNI, se debe referir con estirpe, con la etnia. Claro que es polémico lo que estoy hablando, por supuesto que sí, pero yo lo veo coherente. En otras palabras, bajo un régimen nacionalista, Fujimori y Kuczynski jamás hubieran tenido DNI. O sea, jamás hubieran tenido oportunidad de postularse ni siquiera para Guachimán en el Perú. Tal como sucede con nosotros en Japón. Si yo me voy a Japón con mi esposa y tengo un hijo que nace ahí, mi esposa es peruana, el Estado japonés jamás le va a dar la nacionalidad a mi hijo que ha nacido en Tokio. Hay gente que nace en el patrullero y por eso no son policías. Entonces, ¿qué va acá regalamos la nacionalidad. Acuérdense cuando salía la revista Oiga en la época de Fujimori, Paco y Bartúa. La revista Oiga denunció durante varios números y jamás fue dementido por el Fujimorato que el régimen fujimorista había vendido 10.000 pasaportes peruanos en Hong Kong. Es decir, había 10.000 peruanos en Hong Kong que nunca conocían el Perú, no sabían castellano, no sabían quién era Mancocano, no sabían quién era Miguel Grau. 10.000 compatriotas de DNI en Hong Kong. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que las nacionalidades están regalando en nuestro país. Hace poco estuve en Iquitos, me fui en un avión, había un chileno de la TAP con un piloto de la Fuerza Aérea Chilena retirado, y en el avión la mitad eran gringos, pero no eran turistas, no eran gringos, eran norteamericanos, sí, hablaban inglés solamente, ni castellano hablaban, pero no eran turistas. Entonces averigüé y resultó que eran los llamados mendonitas. Repito,
repito, menonitas, que son como los cuaqueros, que hay en Estados Unidos, que se visten como en la antigua, muy trabajadores, muy laboriosos, muy religiosos, pero son menonitas. Y en Iquitos, en Loreto y también en Ucayali no hay cientos, hay miles, y no les da el Estado cientos de hectáreas, le dan miles de hectáreas. Y estos prácticamente son un ente totalmente aparte de nuestro pueblo y nuestra sociedad. Y en todo nuestro oriente, ustedes Iquitos, ve Ucayali, nuestros compatriotas hacinados, una corrupción tremenda, pero todos esos grandes espacios verdes, a ver, con un peruano decían una hectárea, 2 hectáreas. Entonces, a lo que voy, compatriotas, es que nuestra soberanía se está deteriorando imperceptiblemente. Prácticamente en las fronteras amazónicas no hay presencia del Estado Nacional. Entonces, nosotros somos conscientes que uno de los principales problemas que vamos a tener al asumir, estamos hablando de escenario que ganamos la elección, ¿cómo solucionar el problema principal del país, de los tantos que hay? Inseguridad ciudadana, corrupción, etc. Pero principalmente hay un problema que es el trabajo, el desempleo masivo de nuestra gente. Entonces, por supuesto que eso lo debemos atacar desde el saque. ¿Y cómo lo vamos a atacar desde el saque? Y eso se tiene que explicar en las escuelas, desde el saque, desde arriba, utilizando fusilamiento del presidente. Ponemos al pueblo el mensaje que esto va en serio. Y desde abajo, prohibiendo trabajo extranjero, 1 millón de puestos de trabajo que nuestro pueblo va a percibir casi en el acto, ya sea informales, principalmente informales, pero ante tal situación de desempleo y de crisis va a paliar en algo la inseguridad ciudadana. ¿Y qué hacemos con ese millón de extranjeros? Ya lo he dicho, campos de refugiados, Naciones Unidas, no es una herejía, no es una locura, se está haciendo, funciona, en Siria funciona, porque estos compatriotas o estos extranjeros son refugiados económicos. Entonces, nosotros entendemos que es un problema, claro, es un problema, para nosotros va a ser un problema, para el presidente del Perú es un problema, sea cual sea, pero ante todo es un problema para los presidentes de esos países, ya sea Colombia, Venezuela u otros países, son su gente. Entonces, compatriotas, todas estas medidas obviamente tienen que hacerse con un Estado fuerte, un partido fuerte. Y obviamente tenemos que tener la garantía de ganar las elecciones. Y para ganar las elecciones en el día D, que va a ser la primera vuelta de abril del 2026, o antes, ese día D debemos tener garantizado un ejército de personeros. Si es necesario un personero en cada mesa. Repito, no se trata de capturar un partido, se trata de ganar elecciones, que es más complicado. Y para tener un personero en cada mesa, un ejército de personeros, tenemos que tener 1.800 comités distritales correspondientes a los 1.800 distritos que tienen al Perú. Y para eso tenemos que tener 186 comités provinciales correspondientes a las 186 provincias que tiene el Perú. Y para eso tenemos que tener 26 comités ejecutivos regionales correspondientes a las 26 regiones electorales que tiene el Perú. Y todo eso implica una escuela política, implica una buena estructura del partido e implica un periódico que lo vamos a sacar de todas maneras. Entonces, reitero, compatriotas, desde ya yo me siento de verdad un afortunado de estar con ustedes, me siento afortunado de vivir con ustedes en esta época de cambio social en el país. Repito, nosotros somos la esperanza de un tercer proyecto nacional. Y en eso, yo siempre lo digo, y lo dije desde que entramos a la prisión, todos juntos hasta la victoria final. Gracias a todos. Fuertes palmas, compatriotas, presentes en esta tarde. Compatriotas, primero quiero hacer mención a que están con nosotros
unos compatriotas que han venido desde Iquitos, Loreto. Se trata del doctor José Luis Mena Ramírez. Un saludo. Él representa a un movimiento regional bastante popular en Loreto que quedó en segundo puesto en la última elección. Hizo un rol bastante honorable y yo voy a viajar a Iquitos porque vamos a formalizar una alianza electoral con este movimiento regional. Entonces, por la cosa, quiero decir lo siguiente. Nosotros, como etnocaceristas, como etnonacionalistas, hemos trabajado muy bien en el sur del país. Nuestras dos regiones son en el sur del país, una en Moquegua y otra en Apurima. Nuestra idiosincrasia del sur del país. La mayoría de los etnocaceristas, el 90% somos del sur del país. Y tenemos fuerza en el sur del país. Y como caímos presos por el antagonazo, no pudimos trabajar con esa eficiencia el norte del país y tampoco el oriente del país. Entonces, ahora los criterios de selección de candidaturas en el sur del país van a ser diferentes a los del norte. Y los de la selva, porque ahí prácticamente el etnocacerismo no tiene mucha presencia, porque no tuvimos tiempo. Entonces, ahora sí estamos avanzando, pero tenemos que tener atajos y para eso están las alianzas electorales, más que todo se van a dar en las regiones del norte del país o movimientos regionales. Pero eso también tiene que ser aprobado en el Congreso del partido. Eso se va a aprobar, se va a debatir en el mes de abril, pero el concepto inicial tenemos con mucha simpatía y con mucha caballería esta comunión de intereses con movimientos regionales afines y que también han estado en la lucha contra la constitución de Fujimori y Montesinos. Entonces, bienvenidos compatriotas de Iquitos. Si hubiera alguna pregunta de parte de los compañeros asistentes referente a algún tema organizacional, partidario, tienen para hacerlo, tal vez respecto de las escuelas ideológicas políticas, tienen ustedes la palabra. Adelante. Muchas gracias. Jorge Contreras Durán, del Comité Distrital de Ancón. Inmediatamente a la inquietud para realizar todas esas propuestas, considerando que el 95% de los peruanos estamos en un subdesarrollo mental, porque el sistema educativo en nuestra patria es la peor educación del mundo. Estos sistemas capitalistas nos han bajado a la última expresión en la educación básico y superior también. Por lo tanto, en la plataforma debe establecer, señor mayor, la revolución educativa para así nosotros comprender, explotar ingentes cantidades de recursos que tiene nuestra patria. Recién vamos a entender, porque estamos comprendiendo que mucha gente ha sido engañado, confundido totalmente con este sistema capitalista terrorista. Gracias, señor. Buenas noches, compatriotas. Coincidiendo con lo que dice el colega, la importancia que tiene la educación en la formación de conciencia política y de mística revolucionaria en cada uno de los militantes. Creo que fue Benito Juárez el que dijo que las grandes transformaciones sociales primero huele la tinta y después la pólvora. ¿Qué pasó en la revolución de la independencia en el Perú? ¿Qué tuvimos? El mercurio peruano, tuvimos el centinela de libertad, tuvimos el solitario de Sayán. Hubieron una serie de pensadores que alimentaron la conciencia de la gente antes de dar
el golpe final de la independencia patria. Igual a la Revolución Francesa, ¿no? Los enciclopedistas, Montesquieu, Voltaire, Soria, es conocido, bastante conocido. Yo creo que aquí también es importante el tema educativo. Hoy en día que tenemos lo que en comunicaciones faltó en una segunda charla del tema comunicacional, pero hablamos sobre el tema educativo, lo que hoy llaman algunos estudiosos la guerra de cuarta generación. ¿En qué consiste? Lo digo en 30 segundos. Es la campaña brutal de los medios internacionales que controlan más o menos el 75 al 80% de los flujos informativos en el mundo. Son los que quieren monopolizar el pensamiento a través de programas únicos, así como tenemos acá hechos de guerra, combate, farándula y prensa de melera y televisión basura, que están en todo el mundo, han extendido toda una red. Eso no es casual. Así como no es casual, como discutíamos con otro colega docente del estudio de educación, decían que el Estado no se preocupa por la educación, y lo dije en una charla después. El Estado sí se preocupa por la educación, y se preocupa bastante. Se preocupa que esté mala, que no tenga presupuesto, que no hay infraestructura, que esté llena de raza, que no hay educación de calidad. Sí se preocupa el Estado, y no creemos que solamente es un descuido, es una política del Estado, tener una educación de baja calidad, olvidada, renegada y con sueldos africanos para los maestros. Yo soy profesor, y por lo tanto, siempre de carne propia, y eso entiendo como el medio millón de colegas que tenemos en el Perú, ese abandono brutal del Estado con el tema educativo. En ese sentido, lo que quería simplemente apuntalar al cabo es de que habíamos conversado con los compatriotas de Trujillo. Voy a estar mañana, espero estar el tiempo de tener otro problema judicial que me sale por acá. Hacer una escuela ya también en la ciudad de Trujillo, que es importante, una de las ciudades importantes también del país, para poder programar esto y poner el énfasis fundamental en el estudio. Por eso saludamos, creo todos, la importancia del inicio de esta escuela y sobre todo insistir mucho en la lectura, en la educación y en el esfuerzo que tenemos que hacer por autoformarnos, ¿no? Por ser permanentes autodidactas. Eso quería. Muchas gracias. Tenemos otra intervención. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Debo presentarme, soy licenciado del Ejército Peruano del P55 del Sargento de Santa Rosa, en la actualidad profesional de la salud. Yo creo que es importante tocar también los pilares fundamentales de la sociedad, que es la educación, ya se habló, lo que es alimentación y salud, sobre todo, es bastante sensible, ¿no? Entonces, las reformas que hemos tenido en el país, por ejemplo, han sido estables. En la actualidad, la situación de salud es pésima. Entonces, eso no puede cambiar. Luego que la situación de salud es vasto, seguramente habrá otras oportunidades para intervenir y conversar también. Muchas gracias. Efectivamente, las preocupaciones que han manifestado los compatriotas que ya hablaron es una preocupación en general de todos. Se dice que, y sabemos que vamos a trabajar para un cambio del país, que vamos a trabajar para una descentralización real. No sé si llegaremos a repúblicas federadas o autonomías, pero no puede seguir centralismo ni medio. No, eso es una de las cosas muy claras. Y la educación tampoco puede ser centralizada. La educación tiene que ser para el desarrollo y según lo que ocurre en cada región. Si hay una región donde se requiere, como la arqueología mayormente, hay que darle a la arqueología. La minería, hay que tener ingenieros mineros. Es para el desarrollo de cada sector. Y una de las cosas que quiero aclarar, porque hay una confusión, ¿no?, de que Antaro propone un capitalismo de Estado. No, Antaro no propone un régimen capitalista, tampoco comunista. Está proponiendo un régimen nuestro. Está buscando cómo salir de la miseria, de la pobreza, con identidad nacional. Eso no es un régimen capitalista de Estado, ni tampoco es un régimen comunista. Compatriotas, estamos en una organización política y obviamente, como toda organización, apuntamos al poder, apuntamos a ganar una elección presidencial
y de ahí hasta la elección municipal. Por consiguiente, nuestra preparación como partido es para asumir las riendas del Estado y tenemos que asumir también los problemas que se van a generar. Tenemos nuestro plan de gobierno, ya es público por el que vamos a hacer, artículo 307, asamblea constituyente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no va a ser la solución, ese es el inicio de la solución. Entonces, quiero que entendamos bien cuál es la situación o cuál es la función del etnonacionalismo o lo que era el etnocacerismo de inicio, etnonacionalismo y ahora Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros. Arrancamos de la premisa que el Perú no es una nación. O sea, nosotros arrancamos de esa premisa. El Perú no es una nación. Nos quieren hacer, nos han hecho creer que es una nación, pero no lo es. Entonces, para nosotros, ¿qué es el Perú? Una colonia en tiempos de globalización, o sea, una globocolonia. Por consiguiente, nosotros consideramos que el poblador peruano común tiene en general un problema matutino. Todas las mañanas tiene un problemón, porque abre los ojos y se levanta, prende las noticias y tienen que hacer bilis, renegar todos los días escuchando las noticias, porque lo que escucha no puede pasar en una nación, porque cree que estamos en una nación y todo el día está amarrado y estresado y no se explica las cosas. Pero si este compatriota arrancara, abre los ojos y diría no, somos globocolonia, entonces al prender la radio se daría cuenta que todo es coherente. No puede haber patriotismo, no puede haber efectividad, todo es latrocinio, todo es antinacionalismo, todo es pro extranjero, porque eso es justamente lo que caracteriza a una globocolonia. Entonces, arrancamos de esa premisa. ¿Cuál es la solución? Convertir esa globocolonia o corral de humanoides en nación de ciudadanos. O sea, es una regeneración. Entonces nosotros arrancamos de eso. Entonces, ¿cuál es la función nuestra? Como dije, convertir esa globocolonia en etnonación, en nación. Y para eso hay fórmulas. Una es la rebelión, en la cual no nos fue muy bien porque terminamos 2 veces presos. Pusimos un presidente que nos traicionó, nos dejó 18 años presos. O sea, nos pudo haber ido bastante bien, pero fuimos traicionados. Hemos vuelto a la cara, saliendo de la prisión, pero ya no por el lado de capturar el torneo, ahora de ganar la mesa de votación. Y vamos a afrontar de ganar cómo convertimos a ese corral en nación, o sea, humanoide en humano, a ese hombre alienado, a ese subhumano alienado, sin dignidad, sin identidad, es profesamente de pueblo convertido en populacho. ¿Cómo lo regeneramos en nación? Entonces, tenemos que convocar lo que en el equivalente de la Francia jacobina fueron los estados generales. Una gran asamblea constituyente en la cual surge una segunda república. Y tiene también un signo de los tiempos. ¿Cuál es el signo de los tiempos? La pena capital para los presidentes, si no, la población no va a entender que es un cambio. Entonces, una vez que el etnocacerismo o la Antauro haya logrado ese milagro de una asamblea constituyente, etnonacionalista, entonces recién ese frente o esa alianza dejará de tener razón de ser, porque tendrá que partir en una derecha en quechua o una izquierda en aymara o lo que corresponda según esta nueva realidad. ¿A qué voy? De que nuestra función es aperturar la Segunda República y recién como nación, o sea, globocolonia a nación, y para eso tenemos que tener varios requisitos: salir del subdesarrollo, industrialización general. Entonces ahí entramos al sistema económico,
¿Apoyamos al empresariado nacional, la producción nacional, o apoyamos la importación generalizada, los TLC? Tenemos que definirlo con respecto a todos los puntos del desarrollo nacional, con respecto a la pesca, con respecto a la agricultura, con respecto a los TLC, con respecto a la hoja de coca, con respecto a la televisión, a todo. Entonces estamos hablando que tenemos que tener un plan de gobierno y no lo tenemos todavía, está en confección, pero no lo tenemos todavía porque recién nos hemos inscrito. Claro, hemos presentado un plan de gobierno, pero es un plan de gobierno en pañales. Tenemos que desarrollarlo bien, como yo siempre digo, ese plan de gobierno que debe tener como insumo el plan Inca del general Velasco, como insumo el plan de la gran transformación de inspiración cacerista, pero que Cosito no aplicó porque nos traicionó y nos dejó presos, ahí también. Y también en el área de hidrocarburos nos interesa mucho la posición del Estado plurinacional boliviano. En cuanto a área de hidrocarburos, consideramos que es una posición bastante soberana y bastante interesante, por decirlo menos. Entonces, todos estos puntos que son cualquier cantidad, tenemos que ustedes, nuestra dirigencia, nuestra militancia, se empapen en las respectivas escuelas. Entonces, le vamos a dar la principal importancia y vamos a convocar a profesionales que estén dentro de la vertiente nacionalista, la vertiente soberanista. Entonces, esto va a ser un parteaguas. Y por consiguiente, ahora que estamos inscritos, y que estoy seguro, repito, que vamos a tener un rol bastante honorable en la próxima elección, debemos darle ya la seriedad del caso. Entonces, compatriotas, de verdad que ahorita estamos en una situación nueva. Obviamente hay bastante recelo de los sectores de derecha contra nuestra candidatura, contra nuestro partido. Ya somos víctimas de ofensivas casi cotidianas, pero que repito, nos hacen bien, nos hacen bastante bien. Entonces reitero, creo que el Perú con nosotros va a ingresar a una nueva etapa histórica. Somos los llamados compatriotas, somos los elegidos por el Pachacamac. Muchas gracias, compatriotas. ¡Viva el hidrocarburismo! Compatriotas, agradeciendo su gentil asistencia, invitarlos para el día miércoles que continúan nuestras escuelas de adoctrinamiento ideológico en el Quirón Quilca, en nuestro local de Quilca, el día miércoles y el día... Efectivamente, compatriotas, solamente un comentario. Miércoles y jueves continuamos 6:30 de la tarde, continuamos nuestras escuelas de formación ideológica política en el Quirón Quilca, el local partidario. Compatriotas, también comentarles algo, como ha manifestado el mayor, el partido está siendo víctima de una campaña mediática fuerte, férrea, en contra de nuestra organización política, pero eso, compatriotas, me recuerda a la campaña cual fue víctima el candidato Pedro Castillo, justamente a esa prensa que se encargó de desprestigiar, de querer liquidarlo. Luego le hizo crecer a ese candidato que nadie lo conocía. Sin embargo, ahora tenemos a un candidato nato, un candidato con liderazgo, con personalidad, líder de una organización política y seguro del objetivo que se va a lograr. A nosotros no nos asusta ni nos indica la campaña que tiene que realizar la prensa de la gran oligarquía. Así es que, compatriotas, con la frente en alto, que hay muchos derechos por la vida y mucho más por igualdad. Buenas noches. y la banderita.
Queremos